Bendecimos una vez más a mi Señor y le damos muchísimas gracias por la nueva oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus vidas. Estoy en el discipulado número 61. Estamos bien, pero bien contentos porque hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor. Y quiero bendecir a todos mis discípulos, a todos mis protegidos hijos de casa o que están trabajando aquí en nuestro ministerio, Casa de Dios Central. Quiero bendecirles por el apoyo y por el trabajo que venían desempeñando, que vienen desempeñando durante estas 6 semanas de mucho trabajo. 6 semanas de encuentro, 6 semanas de dedicación, 6 semanas donde, bueno, duramos hasta 12 horas metidos aquí ministrándole a nuestros nuevos creyentes. Entonces quiero darle gracias al Señor por sus vidas y en el nombre de Jesús declaro que todo lo que usted necesite, sea lo que sea, Dios lo va a bendecir porque está haciendo el trabajo, está haciendo discípulos, y cuando nosotros nos dedicamos a ser discípulos y a resolverle problemas a la gente, Dios se encarga de resolver los nuestros. Amén. Ya venimos en la etapa de consolidación, aunque la consolidación es hasta que Cristo venga. Todavía estoy yo consolidando hasta los pastores que están ya fuera de casa, pero bajo mi cobertura, ya están a tiempo completo en otro ministerio. Todavía lo estoy consolidando porque la consolidación nunca deja de ser. Pero en la consolidación está el cuidado, y hoy quiero tocar algunos detallitos que van a ser de sumo interés para que podamos conservar el fruto en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, verso 1. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. ¿Estamos de acuerdo? Escúchenme. Cada líder de esta casa representa un pastor dentro de nuestro ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, a mí no me han ungido. No, usted lo que tiene es que creer que es pastor. Si usted lo cree, usted va a hacer el trabajo y va a tener esa identidad, y con esa identidad usted va a caminar. Amén. Entonces, repito, cada líder de nuestro ministerio que está metiendo gente en encuentro representa un pastor dentro de nuestro ministerio. Amén. Amén. Quiero leerles esto que me llamó mucho la atención y lo estoy compartiendo en un libro esta tarde. Muchos hombres toman muy livianamente, y mujeres por supuesto, la responsabilidad que conlleva la función pastoral, la cual es muy importante en el cuerpo de Cristo. Es más, sobre todo para los nuevos creyentes. Amén. Es una necesidad vital para que no se pierdan los que acaban de recibir este próximo encuentro o el encuentro antepasado. Un nuevo creyente bien pastorado seguramente se convertirá en un discípulo capaz de impartir cuidado pastoral a otros. Ejemplo, yo. Así como lo hicieron conmigo, así lo hice yo con mis discípulos y lo hago hasta la fecha. Con esto en mente, es importante saber qué significa y cuál es la función del pastor para poder entender de qué se trata el cuidado pastoral. Hay pastores y líderes que toman este rol como un título o posición de autoridad para tener dominio o poder sobre otros y obtener privilegios, cuando en realidad es una función de servicio al pueblo de Dios que implica dar la vida misma. Es decir, el pastor ya no vive para sí, sino para el bienestar de sus ovejas. Amén. Esto está demasiado interesante. Ya el pastor no vive
para él mismo o para sus deseos o para sus sueños, sino para el servicio de sus ovejas. Por supuesto, para muestra un botón, todo lo que mi esposa y yo soñamos de nuevo creyente y siendo pastores sin nada, sin recibir un salario, sin recibir nada, Dios a la fecha nos ha honrado con todo lo que queremos, física y espiritualmente, como familia, como soñadores. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, y por eso siempre lo veo desde acá. Mis hijas crecieron detrás del asiento trasero de un vehículo, o en el asiento trasero de un vehículo. En este día compartía con mi esposa y le decía, no, ahora, nuestras hijas crecieron y yo no sé si las disfruté o no las disfruté, pero fue tanto el trabajo atendiendo gente, haciendo grupos, cuidando, llevando gente a la iglesia, que nuestro tiempo hacia ella no lo vimos o lo vimos acelerado, y decimos a esta fecha que no las pudimos disfrutar en su niñez. Pero bueno, creo que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y no hay nada que hagamos para el Señor que nos pueda bendecir. Amén. Amén. Entonces, cuidar tiene que ver con alimentar. Cada líder que se ganó a su gente, cada pastor tiene que estar pendiente de apacentar, de alimentar, de fortalecer, de sanar, de curar, de vendar, de guiar, de alentar, de sostener, de dirigir, de atender y nutrir al pueblo de Dios, tal como un pastor lo hace con sus ovejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Escúcheme, el pastor de hombre es aquel que se dedica y separa su tiempo para hacer de estas las tareas que necesita o que cada creyente necesita. Escuchen, nosotros como pastores, ustedes saben muy bien que yo trabajé secular por años y tuve que durar un mes hospitalizado para venirme a tiempo completo. Pero mientras yo fui pastor y tenía mi trabajo, siempre hacía mi agenda para atender a la gente que necesitaba de mi ayuda. Amén. Ahora, mientras meditaba esta tarde con el Señor, le preguntaba que ¿por qué Él pide tanto cuidado a nosotros como pastores, como líderes, de conservar ese fruto, de cuidar a esa ovejita? Y me llamó mucho la atención. ¿Y por qué Dios nos compara con ovejas? Porque las ovejas tienen ciertas características que se identifican con muchos de nosotros. Amén. Nótese que el Señor le llama a usted oveja y no cabra. Por eso en el versículo que leí antes, dice que llega el pastor, las ovejas escuchan su voz, él abre la puerta y le siguen porque escuchan ¿qué? Su voz. El arriero no. El arriero apenas suelta el tranquero, hermano, tú esos cabreros sale para afuera en el nombre de Jesús. Entonces, hay espíritus de cabra y hay espíritus de oveja. Y en el nombre de Jesús vamos a entender hoy a través de esta palabra sabia por qué Dios nos compara con ovejas, y vamos a hacer una comparación con nuestras vidas. Escuchen, una de las características de una oveja es que la oveja es un animal muy torpe. Por eso el Señor nos compara como oveja. La oveja no tiene sentido de dirección. Una vez que sale del redil, no puede regresar por sí sola. Por eso el pastor necesita guiarla ¿con qué? Con vara y con callado. Por eso vemos el Salmo 23, donde el Señor David lo expresa muy claro, diciendo que su vara y su callado ¿qué? Nos infundirán ¿qué? Aliento. Muy bien. Recuerdan que se los voy a repetir una vez más y se los prometo, hermano, que después que Cristo venga no van a escuchar más el testimonio de mí. Pero recuerden que Juan Carucí me buscaba cada vez que había servicio. Eso era los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, y como sea, hacía lo que sea para que yo fuera a la iglesia con él. ¿Por qué? Porque era una oveja, y la oveja necesita ser guiada porque no se conoce ¿qué? No se conoce el camino. Escuchen, ahorita tenemos que buscar a la oveja, esa que fue para el encuentro, para que venga a la iglesia, porque se va a enfriar, que dijo mi abuelita. ¿Sí o no? No, ya fue para encuentro. No, ahora es cuando más esa ovejita necesita ayuda para traerla a la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo?
Tenemos que guiarla por el camino para que vaya a su academia. Tenemos que guiarla por el camino para que vaya a su grupo de cuidado. Tenemos que guiarla para que no pierda el camino, y el encargado de guiar a esa ovejita es ¿quién? Ese líder, ese pastor que se lo gana. Otra cosita que me llamó mucho la atención es que las ovejas no tienen ni colmillos ni cuernos para defenderse. Son indefensas. Por eso también la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Entonces, como las ovejitas son indefensas, no tienen colmillo ni tienen cacho para defenderse, necesitamos a un pastor, necesitamos a un líder para que las defienda y las cuide. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Otro detallito que me llamó mucho la atención es que la oveja no busca comida por sí sola. Hay que llevarla a comer, y no solo eso, hay que elegir también la comida para que se alimente. Por eso dice otra vez David, que se ve muy bien sobre el pastoreo, es que sobre delicados pastos que me hará descansar, y sobre aguas de reposo me pastoreará. Es el pastor, es el líder encargado de cuidar a ese discípulo que se ganó, y es el encargado de darle comida y agüita para que esa oveja no se atore. Amén. ¿Sabes qué ha pasado, hermano? Ay, el que yo me gané se fue por otra iglesia. Pregúntele por qué se fue. ¿Y sabes qué le van a decir? No, yo estaba pasando por una y vino el hermanito de la iglesia tal y me dio palabra, hermano, y me levantó y me llevó para su iglesia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Les ha pasado o no? Se fue por otra iglesia, hermano. A mí me ha pasado, y mi esposa, que conocemos a alguien y le preguntamos, hermano, ¿qué pasó que no fue más? No, pastor, el líder me llevó para encuentro y se olvidó de mí. Dígame cuando lo llamé y le dije que no tenía ni qué comer. Me bloqueó. Y ahora para que se le queme ese teléfono, ese líder, en nombre de Jesús. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? Entonces, nuestro Jesús es el pastor de los pastores. Pero aquí en la tierra, los pastores somos nosotros, y es el liderazgo de la iglesia. Todos sabemos que tenemos al pastor de los pastores, pero el Señor necesita su representante aquí en la tierra para que pastoree a los discípulos. Y ese trabajo le toca a ustedes, pastores varoncitos, a ustedes, pastoras hembritas, y también a mi persona y al liderazgo de la iglesia. Amén. Ahora escúchenme. Cuando un pastor cumple con cuidado y cuida con cuidado a las personas que Dios ha puesto a su carga, las va a llevar a otro nivel de crecimiento espiritual, la cual se reflejará en sus frutos. Cuando alguien está bien formado, inmediatamente esa misma persona va a formar a otros igual que él. ¿Están de acuerdo conmigo? Escuchen, cuando usted se dedique a formar una persona y esté crecidita, se verá en su fruto. Será más dependiente de Dios y menos dependiente de su pastor y de su líder. Llegó un tiempo donde Juan Carucí me dijo, no, Hugo, ya usted está grandecito, ya usted sabe qué ruta va a agarrar, ya yo no lo voy a pastorear más, voy a dedicarme a otras personas. Yo me sentí muy triste, pero ya me tocaba ¿qué? Hacer el trabajo con otros que tenía que ganarme. Y así sucesivamente. Amén. Cuando hacemos bien el trabajo con nuestros discípulos van a aprender a discernir la voz de su pastor y no del salteador, como leí este versículo que empecé. ¿Por qué? Porque el salteador, ellos no conocen, no se relacionan con la voz del salteador, no se relacionan con la voz de ¿quién? De Satanás, hermano. Pero cuando ellos tienen una relación con su pastor y su pastor les enseña a escuchar la voz de Dios, téngalo por seguro que esa persona va a permanecer fiel en su red y en nuestra iglesia. No solamente eso, hermano, ese líder bien pastoreado también se va a convertir
en un líder multiplicador y va a pastorear igual como lo pastorearon a él. Eso le va a quedar grabado en su corazón. Téngalo por seguro, y eso lo he aprendido de mí en este lugar. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Sí. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué es apacentar? Apacentar es cuidar. Apacentar es proteger, vendar, darle comida, estar pendiente de él, consolidar. Todo eso es apacentar. Y la grey tiene que ver con qué? Con la iglesia. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Amén. Ellos no son sus ¿qué quiere que le ponga? Sus esclavos. Ellos no son sus esclavos. Ellos son sus hijos. Y cuídenlos como hijos. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Escúcheme, un pastor debe ser un maestro, y un maestro debe ser un ejemplo. Difícilmente usted le va a decir a un discípulo que traiga discípulos para su encuentro cuando usted no trae ni uno. Difícilmente usted le va a poder decir a su discípulo que trate bien a su esposa cuando usted le vive tratando mal en reuniones y burlándose de ella. Difícilmente usted va a ser maestro con un discípulo cuando le hable de finanzas y usted no tiene autoridad en el área financiera. Cuando le hable de santidad y usted no tiene autoridad en la santidad. Entonces, nosotros como líderes, como cuerpo ministerial de esta casa, debemos ser ejemplo en todo. Amén. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Nuestros discípulos están viendo hasta cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, si tenemos mal aliento, cómo nos vestimos, cómo tratamos a fulanito. Por eso es que los discípulos míos fieles, hermano, que me honran y me aman, todos los que paren son igualitos a él. Ustedes me aman a mí, hermano. Y todos los que paren se parecen a ustedes. Porque el mundo espiritual es así, hermano. Hay que ser maestros también espiritualmente. Entonces, llegará su tiempo en el nombre de Jesús, que cada uno de ustedes tendrá su viña y podrá salir bajo mi cobertura, y también podrá participar de los frutos, como muchos de nosotros ya estamos participando. Mi deseo para concluir en el nombre de Jesús es que por favor no permitamos que nuestro fruto se pierda. Hagamos un seguimiento exhaustivo, y el seguimiento y la supervisión empieza ¿por dónde? Por la cabeza. Si el pastor de red no está pendiente de liderazgo, hermano, se le va todo para el piso. La supervisión y el liderazgo empieza desde la cabeza. Así que en el nombre de Jesús declaro que estos casi 400, más de 400 discípulos que llevamos en este ciclo, en el nombre de Jesús no vamos a perder ni uno. Dígame, hermano. No vamos a perder ni uno, porque vamos a hacer un esfuerzo extra para que ninguno se perezca. Escuche, haga obra de pastor. Cuide a su gente como un pastor, porque usted es un pastor. Les bendigo y nos vemos en la próxima. Gracias.